Qué bueno que Lenchi me precediera con ese comentario porque precisamente podríamos ponderar visiones contrapuestas en torno, o diferentes, en torno a lo que representa esta noticia que conmocionó y que, bueno, incluso Lenchi había señalado la semana pasada que tenían que renunciar. Y en cierta forma, pues, fue compromisario, fue consecuencia de esto. Pero el superintendente de Electricidad renunció ayer con fecha efectiva del día de ayer. Esto se circunscribe con varias renuncias más que ha tenido el gobierno, incluyendo que opacó la renuncia de la directora de Conani del viernes, segunda persona que renuncia de la misma institución. Y sin ánimo de caer en una purga moral con el tema del salario, lo que habría que preguntarse es si realmente lo es. Y también, ¿qué hay detrás de esto? Sí lo es, porque esto es una discusión que se tiene desde hace tiempo en la República Dominicana. Y quiero separar dos aspectos, el del caso y el del contexto. El del caso, concretamente, un superintendente, como muchos otros, que goza de autonomía, y hay toda una teoría económica que justifica el por qué los órganos reguladores se supone que tienen que tener autonomía para que sobre la base de esa autonomía económica puedan tener cierta independencia frente a los regulados, para que no pierda la cooptación del regulador. Es decir, el regulador tiene que ganar tanto o más que a quienes regula, porque si no, evidentemente que va a estar a merced. La práctica no ha sido así, porque también hay que ver lo que dice la teoría y lo que ocurre en la práctica. Lo que ocurre en la práctica es que se nombran a personas, en la mayoría de los casos, que no cumplen condiciones técnicas, personas que tienen perfiles políticos. Esto ha pasado en los últimos 30, 40 años en toda la mayoría de este tipo de instituciones descentralizadas y autónomas. Son retribuciones políticas y gozan de un nivel de autonomía, de un blindaje jurídico. Recordemos el caso que se tuvo que ir a la Suprema, en el caso del Indotel con el Mariano Germán, cuando se configuró como el Indotel. Sin embargo, en este caso particular, hay algunos aspectos que indican por dónde que vienen los tiros. Y no es casualidad que también se esté hablando al día siguiente del aumento que se hizo el superintendente de banco de 999,000, casi $1,000,000 a 145,000. Una cruzada moral que se están haciendo, lo que entienden que se tiene que ir al Estado Dominicano con vocación de faquir a sacrificarse. Los que entienden, por ejemplo, la mala práctica de Balaguer, de que no se aumentan los salarios y que cada quien resuelva como pueda. ¿Qué pasa? No es casualidad que sea el superintendente de electricidad el que renuncie. Porque si no es un país, como citando a Domingo, donde hay tanto periodismo de investigación, entonces fue la semana pasada que nos enteramos de un aumento en septiembre. O sea, 10 meses después fue que nos enteramos de eso. Sobre todo una institución que cuelga todo en la página, sobre todo en una época donde las nóminas están en la página de internet de las instituciones. Pero qué casualidad que fue en estos días cuando tenemos lo que hay debajo. Un pleito entre generadores, un pleito de bloques de generadores, y cuando vemos por aquí una generación irregular en cierta zona del país y por allá una licitación que no está cuadrando, uno se está diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Es un tablero de ajedrez que hay y al final lo que quitaron fue un alfil dentro del gran juego que se está dando. Porque en realidad, cuando vemos cómo se está generando, cuando vemos cómo se ha reducido el margen con relación a la reducción de la tarifa y a quién perjudica esa reducción y qué tenía que haber pasado el día de hoy con relación a una de las principales licitaciones, de las principales apuestas regulatorias energéticas de este gobierno, en el cual se tenía que haber pasado una fase de licitación de un tramo importante de Manzanillo y que aparentemente el superintendente ni siquiera se había enterado. No es tan simple como pensar. Ojalá fuera tan simple, digo yo, porque fue una cruzada y que fue por rechazo de la ciudadanía y presiones sociales, pero yo no creo que sea eso. Yo creo que tenemos que profundizar, y es una invitación que les hago y que nos hago, a que profundicemos en el sentido de cuál es la crisis subyacente en el sector energético que hace que un superintendente le renuncie a un presidente con fecha efectiva el mismo día que pone la renuncia. Porque detrás de esa respuesta es que podremos encontrar cuál es la verdadera situación. Y finalmente, no nos quedemos en los detalles, porque como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5.
una estación RCC Miria.